buenos días. Con la presencia del titular del Legislativo, Freddy Otárola, pues se ha iniciado el llamado a los parlamentarios para luego verificar el quórum de reglamento y dar inicio a esta sesión extraordinaria que el día de hoy, como lo ha dicho mi compañera Rocío, verá la moción de censura presentada contra la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas. Bien, vamos a dar lectura a esta moción de censura que la representación nacional verá el día de hoy, y esta considera pues que la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Adriana Rivas Franchini, en su presentación ante la representación nacional del día 11 de octubre del 2013, justificó la visita del presidente Ollanta Humala Tasso a la República de Francia tras las visitas oficiales que realizó a Tailandia e Indonesia, en el hecho que aprovechó una escala técnica en París en su viaje de retorno al Perú y que la presencia del mandatario peruano en dicho país estuvo previsto desde un comienzo como una escala de viaje. Bien, señala además que lo más grave de lo manifestado por la canciller en su presentación ante la representación nacional es que reveló que en la reunión supuestamente informal sostenida entre el presidente del Perú, Ollanta Humala, y el presidente de Francia, Francois Hollande, es que se trataron temas de Estado como son la visa de Schengen, cooperación universitaria, cambio climático y temas de seguridad, para mostrar que hemos mejorado en terrorismo y narcotráfico, llegando inclusive a manifestar que se adoptaron acuerdos sobre el programa Beca 18. En este sentido, señala la moción que resulta pues se va a cerrar la asistencia para verificar el quórum de reglamento, acaba de anunciar el titular del Legislativo. Bien, entre otras cosas, pues señala la moción de censura que en ese sentido resulta grave de cómo la canciller, que tiene función, se ha cerrado la asistencia rectora de formular, ejecutar y evaluar la política exterior, permitió que el presidente aborde temas tan importantes en el país para todos los peruanos en una reunión informal. Bien. Siendo el quórum para la presente sesión especial de 60, se inicia la sesión. Moción de orden del día 8597. Moción de censura a la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Adriana Rivas Franchini, por no haber esclarecido los serios cuestionamientos que se dieron en torno al irregular viaje del presidente Ollanta Humala Tasso a la República de Francia y, por el contrario, haber confirmado en su presencia del 11 de octubre de 2013 ante la representación nacional que se cometieron graves errores en el manejo de la política exterior. Se va a dar lectura a la parte pertinente de los artículos 132 de la Constitución Política del Perú y 86 del Reglamento del Congreso de la República. Constitución Política del Perú, artículo 132. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 86. Moción de censura y cuestión de confianza. El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza, de acuerdo con las siguientes reglas. Literal A. La moción de censura la pueden plantear los congresistas luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto, o luego del debate que intervenga el ministro por su propia voluntad. La deben presentar no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación.
Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Las faltas reglamentarias o los errores de forma que cometan los miembros del gabinete durante su participación en las sesiones del Pleno del Congreso no dan lugar a censura, salvo que se trate de alguna ofensa al Congreso o a sus miembros. Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión del 15 de octubre del 2013, el tiempo para el presente debate tendrá una duración de 2 horas, distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios de la siguiente manera: Nacionalistas Gana Perú, 40 minutos, Fuerza Popular 33, Perú Posible 9, Acción Popular 9, Solidaridad 8, Unión Regional 7, PPC-AP 6, Concertación Parlamentaria 6 minutos. Para tal efecto se solicita a los portavoces de los grupos parlamentarios que se sirvan a alcanzar a la mesa la relación de oradores en el orden y por el tiempo en el que harán uso de la palabra. Congresista Javier Velázquez. Presidente, muchas gracias. Presidente, la interpelación y la consecuencia de la misma, que a veces la representación nacional queda satisfecha con las explicaciones que da el ministro interpelado, y en algunos casos, cuando la representación no satisface las respuestas del ministro, se abre este camino de la censura. La Constitución establece que la moción de censura, antes de votarla, se debate. Pero quiero referirme a lo siguiente, señor presidente. La interpelación es una herramienta que la Constitución le prevé a las minorías. Me resulta absurdo de que ahora que se va a debatir la moción de censura, la bancada oficialista y sus aliados tienen 5 veces más tiempo que las bancadas de oposición, que justamente vamos a debatir y vamos a dar los argumentos para la censura. Yo le pediría, presidente, que permitiera, no queremos tener el tiempo que tiene la bancada nacionalista, pero que el tratamiento de los tiempos pudiera dar la flexibilidad para que la oposición o quienes hemos suscrito la moción de interpelación podamos sustentarla, porque como repito, se debate y se vota. Y por eso queremos exhortar, presidente, porque sé que es decisión de la mesa, de que en el tema de los tiempos haya mucha flexibilidad para poder desarrollar todos los argumentos que sustentan nuestra petición. Gracias, presidente. Congresista Velázquez, sabe usted que acordamos 2 horas y acordamos absoluta flexibilidad. Entonces, no sé a qué viene la cuestión de orden. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado Rubianes. Buenos días, señor presidente, congresistas. Antes de empezar mi sustentación con esta moción de censura. Le robo un segundo. Le ruego a las bancadas que aún no lo han hecho presentarme el rol de oradores. Gracias, disculpe. Que se le reintegre su tiempo. Sí, señor, solamente expresar mi extrañeza y mi rechazo a una escena que ha sido difundida por los medios de comunicación, la cual atenta contra los derechos de los enfermos que les asiste de acuerdo a ley en el caso del expresidente Alberto Fujimori. Esas escenas, señor, están prohibidas porque hay un derecho legal que asiste a los enfermos en sus peores condiciones. Y no creo que el Estado o el gobierno tenga esa falta de sensibilidad para hacer ver esas escenas. Lo otro, señor, es que lamento que la ministra, y lógico, nadie lo obliga a estar aquí, pero parece pues que cuando vino al Congreso se burló de todos nosotros porque yo hice más de 6 preguntas y ninguna tuvo respuesta. 6 preguntas en las cuales le combinábamos a decir si realmente ella no había avisado o no sabía. Señor, ruego de que trate de que, si no quieren escuchar, los parlamentarios pueden salir a la cafetería y los asesores también. Se le ruega prestar atención al orador. No que presten atención, simplemente el que no quiere escuchar, porque nadie puede obligar a escuchar a nadie, señor, se pueden retirar. Le decía de que se burló de los congresistas.
porque aquí tengo yo las preguntas y ninguna fue contestada. Empezando, señor, como si Cancillería sabía o no de este viaje y luego a través de los medios nos hemos enterado que sí, Cancillería ya tenía planificado y entonces se mintió al Congreso. Y eso es lo que se está tratando de decir hoy día, respetando la majestad del Congreso. A pesar de las encuestas, estamos hablando de la institución, no se le puede mentir al Congreso. Y se le mintió, porque sí se sabía que iba a haber una escala en Francia. Sí se sabía qué temas iban a tratar. Y aquí, en vez de pedir disculpas, en vez de hacer un reconocimiento que luego enviaron a la vicepresidenta a hacer un reconocimiento a través de los medios, un reconocimiento que sirvió para Perú Posible estratégicamente, y qué casualidad que el señor Toledo haya llegado para medir nuevamente sus fuerzas de oposición, y luego Perú Posible anuncia de que ya no va a votar por la censura. ¿Qué hay detrás de esto, señores? Ustedes no cumplen, y a Perú Posible se los digo enfáticamente, con el rol que les ha entregado el pueblo con sus votos. Que tomen los nombres de los congresistas que están allí diciendo que son oposición y no cumplen. Señor, estoy en exposición y no he ofendido a nadie. Simple estoy usando mi tiempo para hacer mi exposición. Cuando usted tenga su tiempo o si quiere una interrupción, se la doy. Ya, correcto. Entonces yo continúo, señor, porque en el marco constitucional del control político que tenemos como obligación la oposición, nosotros no podemos, señor, abdicar. No vamos a abdicar por más chantajes que hayan. No vamos a abdicar a esta responsabilidad que nos ha entregado el pueblo peruano. Y en este control político le estamos llamando la atención al Ejecutivo para decirle: usted no está cumpliendo con las leyes, usted no está cumpliendo con ese rol que le tiene que hacer para ceñirse al marco del que deberían haber respetado y jurado desde un principio. Lamentablemente, pues no lo hicieron y lo están incumpliendo. No les interesa la Constitución, no les interesan las leyes, se burlan del Congreso. Pero no vamos a abdicar hasta el último momento, porque como dije la vez pasada, nosotros no somos un Congreso y una oposición consecuente que vamos a decir pasen nomás. Vamos a seguir denunciando, porque cometieron errores, sí pues, faltaron a la ley, sí pues, no pidieron disculpas y no contestaron a las preguntas. Se violó la ley 28344 y no han dado las satisfacciones correspondientes a esta institución que puede verse mellada por algunos casos individuales, que puede verse mal en las encuestas, pero que es la institución que representa el voto de cada uno de los peruanos. Aquí estamos cada uno por el voto que nos han puesto nuestros electores. Y por eso decía, sí, y lo vuelvo a repetir, tendrán que salir nombres de quienes no están cumpliendo con esa responsabilidad que nos ha entregado el pueblo peruano. Se ha faltado el respeto, se ha faltado al respeto de esta institución que es la más democrática que se puede pensar hasta el momento, señor, hasta que inventen otro. De repente habrán otros inventos en el futuro y ya no exista Congreso, pero hoy la Constitución dice que el Congreso es la representación nacional y en nombre de esa representación nacional le decimos que no pueden burlarse. Por favor, dele tiempo para que culmine. Termino, señor, diciendo que no pueden burlarse de la institución, que no pueden mentir, y lo que se ha hecho es mentir, porque sí se sabe. El señor Abugataz tendrá su tiempo, señor, que no reclame tanto, y tendrán que decir cada uno de ustedes su verdad, y con sus votos lo vamos a saber, señor, porque hay bancadas que ya se vendieron. Gracias. Tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez Cóndor, por 5 minutos. Muchas gracias, presidente.
Hoy venimos los señores parlamentarios convocados para debatir la censura y para en su momento sancionar el destino de la censura. Presidente, por intermedio suyo, mi respeto ante todo a los señores parlamentarios, que son nuestros pares y que espero en este debate mantengamos la altura, porque cada uno va a esgrimir respecto a los argumentos en favor y en contra. Por eso es que pido mucha tolerancia a través de su presidencia. La moción de censura 8597 que se nos ha alcanzado reza respecto a hechos que jurídicamente tenemos que rebatirlo, señor presidente. En primer lugar, es el bloque constitucional de normas, entendiéndose a la Constitución Política del Perú y a las normas de desarrollo, quien tienen que guiar este debate. En primer lugar, el artículo 118, en su numeral 11, establece con meridiana claridad y al entender de todo poblador peruano que es el presidente de la República, investido de su autoridad, quien dirige la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. Es decir, esta atribución, esta prerrogativa no es compartida con ningún poder del Estado, salvo el nivel de control político que ejerce el Congreso de la República. Y también en el artículo 102, en el numeral 9, de la misma Constitución Política del Perú, se establece como atribución del Parlamento la autorización del viaje del presidente. Y esto naturalmente queda en el aspecto del análisis jurídico como un hecho que salvaguarda la institucionalidad presidencial, es decir, que asume para sí que el presidente de la República no puede viajar sino con la autorización que tiene que entregar el Parlamento. Ya más adelante, después de muchos años en vigencia de este artículo, después de muchos años en vigencia, este Parlamento, mediante la ley 28.344, desarrolla esos alcances de la autorización. Y las excepciones que dicta para cuyo efecto es lo que cotidianamente este Parlamento realiza. Es decir, la evaluación en tanto y cuanto del destino, del objeto y del plazo. Tres argumentos o tres requisitos que se necesita para que este Parlamento pueda otorgar el permiso para el viaje del presidente y ejercer en el exterior la política para el cual está investido, la política exterior. Señor presidente, en ese mismo artículo 4 de la ley 28.344, de manera específica y sin mayor confusión, en los dos párrafos finales, establece primero una petición que el presidente podría formular cuando el plazo de su estadía en el exterior se amplíe. Y dice, el presidente podrá solicitar ampliación de plazo. Lo dice muy claramente. No habla ni de destino, no habla ni del objeto del viaje. Se circunscribe única y exclusivamente al plazo, señor. Y más adelante, en el párrafo final, se establece con claridad también una atribución y, si se quiere, un candado para el Parlamento. Dice, señor, que el Congreso de la República, en este caso ya no es el presidente, no, el Congreso de la República no podrá entregar permisos con plazos indeterminados. Repito, no podrá entregar permisos con plazos indeterminados, porque eso significaría hacer un abuso del derecho que está flanqueado a los señores parlamentarios.
y ciertamente se podría mal utilizar este concepto en adelante. Denle un minuto para que culmine, por favor. Pregunta: ¿en qué momento se ha violentado los plazos concedidos hasta el día 10 si el presidente retornó el día 9? Segundo, que ese es el único camino referente a las ampliaciones. En ningún momento, y yo emplazo para que los argumentos de la oposición nos señalen en qué artículo se habla respecto a que se tiene que pedir la ampliación por el plazo, aparte del plazo, por el objeto o por el destino. Presidente, nosotros, la congresista Marta Chávez exige interrupción, presidente, y yo la concedo. Muchas gracias. Congresista Marta Chávez, tiene usted la palabra. Presidente, gracias. Congresista José Gutiérrez, gracias. No le exijo, le estoy pidiendo dentro de el trato parlamentario de cortesía y gracias. No, usted señala que el tema es de plazo. El tema no es de plazo, señor Gutiérrez, y por intermedio de la presidencia a todo el país. No es de plazo. El tema es de agenda. El tema es objeto del viaje. El tema es, señor José Gutiérrez, a través de la presidencia, que el artículo 4 de la ley 28344 señala claramente que la solicitud de autorización, la solicitud, debe decir destino del viaje, objeto del viaje, además de días en que estará ausente. En esos los días no es el tema. Y además lo que se señala es que no podrá otorgarse autorización para la realización de eventos que no se encuentren especificados. Es decir, la ley vigente lo que obliga es a decir cuál es la agenda que va a realizar el presidente. Y en el tema del viaje a Tailandia y... Culmine, por favor. No se había autorizado al presidente Humala a que vaya a Francia, ni menos que se reúna con el presidente francés. Francia no es miembro de la PEC. Por lo tanto, no estaba ni siquiera en el contexto del viaje a Indonesia y a Filipinas, por lo tanto, y a Tailandia. Por lo tanto, el tema no es el plazo, el tema son los eventos, la agenda. Gracias, congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Culmine, congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Y qué bueno y qué oportuno ha sido la intervención de la congresista Marta Chávez, que me reafirma en la tesis estrictamente jurídica y no política de decirle al país que no se ha violentado ni la ley ni la Constitución. Y no se ha violentado, señor, porque nosotros sabemos perfectamente que si el presidente Francois Hollande de Francia Francia hubiera sido integrante de la PEC, no hubiera habido necesidad de que en la escala se aproveche una visita si no se hubiera conversado en la misma PEC y haber sostenido este tipo y otro tipo de reuniones sin duda alguna. Presidente, no existe penalidad, no existe sanción que acarrea respecto a una interpretación errónea. Repito, este Congreso es el que tiene la facultad Congresista Cóndor, culmine, por favor. Muchas gracias, presidente. Entonces, señor presidente, queremos hacer un ejercicio estrictamente democrático. Queremos fortalecer la institucionalidad de Cancillería. Tenemos un gran ejército de diplomáticos en todo el mundo. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Destruir? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Aplicar un error inexistente para hacer prácticamente leña del árbol caído? Presidente, nosotros creemos y nos reafirmamos en que todas las actuaciones nuestras han sido siempre de buena fe y han tenido sí un derrotero, que es poner al país en la vitrina.
No hagamos de esto, señor presidente, un instrumento que haga decaer la imagen de nuestro país y de nuestros diplomáticos en todo el mundo, prácticamente sentirse responsables de un acto que nunca cometieron. Por favor, congresista, culmine. Gracias, presidente. Yo voy a culminar solamente solicitando a nuestros pares de la oposición que adoptemos una conducta ligada al buen sentir de la palabra en buscar la paz social, en buscar la estabilidad política que en estos últimos días ciertamente se ha movido. Esa invocación, señor presidente, lo hago de todo corazón, entendiendo que no estamos acá para venir con consignas, sino para poder debatir y en el entender, digamos, de una relación fluida entre parlamentarios, si es que cabe la posibilidad de aceptarnos, repito, de aceptarnos que este error tendrá que ser corregido mediante una legislación o en la conducta tradicional que tienen en Cancillería, poder, señor, en adelante hacer que nunca más se repitan estos episodios, porque sí es verdad que pone en grave riesgo la imagen del país. Muchísimas gracias, señor presidente. Congresista Casio Guaire tiene la palabra por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, con todos los colegas, muy buenos días. Yo creo que principalmente, sin ánimo de contradecir a mis colegas que me antecedieron, a mi colega principalmente Luz, que antecedió y dijo que Perú Posible ha hecho una componenda, creo que no, de ninguna manera no es así y no será tampoco, porque nosotros estamos por la gobernabilidad, estamos pensando en la estabilidad política internacional, estamos pensando en nuestro pueblo y no como algunos que pueden decir lo contrario. En esta situación en la que tenemos que estar ahora más que nunca unidos por estar cerca a un fallo de La Haya y no podemos que por un error administrativo se esté censurando a la ministra. Y además, de acuerdo a la historia, sabemos que nunca ha sido censurado un ministro de Relaciones Exteriores y nosotros tenemos que buscar la institucionalidad, la estabilidad jurídica y por lo que mi persona fundamentalmente no apoyará la censura y será respetuoso a la decisión de la bancada de Perú Posible. Muchas gracias. Congresista Gagó Pérez Julio César. Tiene usted la palabra. Congresista Gagó, le pido las 2 interrupciones. Las 2 interrupciones. Señor presidente, solo para decir... Por favor, denle la palabra. Gracias, presidente. Presidente, solo para decir que hoy... ¿Audio? Ahora sí. Presidente, solo para decir que hoy a la población le va a quedar bien claro si el ángel de la guarda existe y quiénes van a ser su dulce compañía. Porque aquí estamos hablando de una grave infracción. Estamos hablando de una grave falta de respeto a este Congreso y de una gran torpeza. Y es que en cualquiera de los casos, lo que va a quedar de la señora Rivas va a ser una canciller debilitada. Y eso es lo que menos necesita el país, sobre todo frente a un escenario post-Haya. En un escenario en el que debe primar tino y sutilezas, y no desatinos y torpezas, como ahora la canciller ha hecho caso omiso a su propia Cancillería, o como cuando se queda callada frente a los insultos del presidente Evo Morales contra el Perú. Muchas gracias.
Congresista Gagó, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas parlamentarios. El día de ayer, una encuesta publicada en un medio de comunicación local señala claramente que el 40% de la población encuestada opina que la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas, es responsable de los cuestionamientos efectuados al viaje del presidente de la República a Francia y debe ser censurada. Asimismo, esta encuesta señala que el 33% de la población consideró que no se pidió autorización porque era un viaje secreto no transparente. Debemos recordar, colegas parlamentarios, que nosotros nos encontramos aquí, en este recinto, por haber sido elegidos y representando a los 30 millones de peruanos. Por lo tanto, debemos tener en consideración lo que opinan ellos. En consecuencia, quiero exhortar a la bancada de Gana Perú, Perú Posible, Unión Regional y Acción Popular Frente Amplio para que voten a favor de la censura, ya que de lo contrario estarían traicionando la confianza, el voto y la representación otorgada por el pueblo peruano, y no porque crean realmente que no se ha cometido una infracción a la Constitución, sino en función de los intereses particulares de cada uno de sus grupos políticos. El Congreso de la República no puede ser agredido de la forma como lo ha hecho el presidente de la República, que con sus declaraciones no hace más que provocarlo, faltarle el respeto y decir que no requiere de su autorización para reunirse con otros presidentes o poder viajar. Esto no lo podemos permitir, ya que este poder del Estado es autónomo y no se puede permitir la injerencia del Ejecutivo en nuestras funciones debidamente señaladas en la Constitución Política del Estado. Nuestro país tiene vocación democrática, señor presidente de la República. Nuestro país no es un cuartel y su población no son los soldados que le deben obediencia, sin duda ni murmuraciones. Por el contrario, usted tiene que respetar la Constitución política y las leyes del Estado peruano y no con sus declaraciones estar promoviendo la falta de respeto a este poder legislativo. Aquí le podemos decir, señor presidente de la República, que el 68% del pueblo peruano piensa que usted debe pedir autorización al Parlamento para salir del país. Es en este momento, con nuestro voto a favor de la censura, debemos de demostrar que nuestra autonomía y recuperar la confianza del pueblo peruano, que piensa que todos nuestros actos son una repartija o distribución de prebendas. Lastimosamente hay algunos grupos que se prestan a esta forma de actuar y creen que blindando a otro van a lograr que sus líderes no sean denunciados o porque tienen sus representantes en la mesa pueden acceder a algún tipo de beneficio por parte del partido de gobierno. Ahora, los 30 millones de peruanos se encuentran a la expectativa de cómo van a votar esta censura y sabrán si efectivamente estos grupos van a blindar o no a este gobierno, que tampoco cuenta con la confianza de la población por la innumerable cantidad de promesas presidenciales incumplidas y por la poca capacidad administrativa que ésta tiene. Fuerza Popular ha promovido esta censura porque considera que el viaje no autorizado del presidente Ollanta a Francia constituye una grave infracción constitucional de parte de la señora ministra de Relaciones Exteriores. Y es que el presidente de la República no solo necesita la luz verde para salir del país, sino que requiere de la autorización del Parlamento. Caso contrario, el ciudadano de a pie se pregunta, ¿qué hace el presidente en Francia? Tan igual que como antes de iniciar este gobierno se preguntaban, ¿qué hace Alexis Humala en Rusia? Pero el jefe de Estado no debe exponerse a que se le compare de esa manera, porque él nos representa a todos. Pero si esa enorme responsabilidad se le olvida, entonces está el Congreso de la República para recordársela. Con esto termino, señor presidente. Por ello, hoy todas las bancadas tenemos una gran responsabilidad. No podemos mostrarnos como un lugar donde prevalecen las prebendas, el intercambio de favores
y las negociaciones bajo la mesa, porque si lo hacemos no se va a caer la censura, se cae el prestigio y reputación de nuestro Congreso de la República. Gracias, presidente. Congresista Mauricio Mulder, tiene usted la palabra por 5 minutos. Presidente, yo creo que este debate que ya lo hemos tenido en la oportunidad en la que estuvo presente aquí la ministra y que además ha empezado a trascender en los medios de comunicación, ha suscitado en primer lugar una gran unanimidad. O sea, todos estamos de acuerdo con que la ministra de Relaciones Exteriores debe asumir las responsabilidades políticas de las acciones del presidente de la República, eso dice la Constitución, aunque no sea acto propio. Pero también estamos de acuerdo en que sí hubo una violación a la ley, todas las bancadas, Las bancadas de la oposición lo hemos dicho desde el comienzo, pero la bancada del oficialismo también. En primer lugar, han expresado satisfacciones. Nadie expresa satisfacciones por un hecho lícito, presidente. Nadie expresa satisfacciones por cumplir la norma. Se expresa satisfacciones cuando uno hace mal las cosas. Y evidentemente entonces si uno quiere salir y decir pido perdón por lo que he hecho, es porque ha cometido una falta. Pero peor que eso, presidente, también ha habido parlamentarios que han dicho que los diplomáticos son unas bestias porque indujeron en error a la ministra y que debe renunciar el viceministro. De manera que los hechos, presidente, no están en discusión. Todos sabemos que aquí ha habido una violación a la ley. Lo dice el oficialismo con más énfasis y más adjetivos y lo dice justamente también la oposición. No, este es un tema político, presidente. A partir de hechos como este empiezan aquí los escarceos políticos. Empiezan aquí los disfuerzos políticos que hacen algunas bancadas. Se sale y se habla, se levanta la voz, pero por lo bajo lo que uno está diciendo es llámenme que quiero negociar. Vamos a decir que nosotros no queremos ángeles guardianes, pero somos los ángeles guardianes a la hora de votar. Salen dirigentes políticos importantes, pero extraparlamentarios, y dicen nosotros no aceptaremos ningún tipo de contubernio. Pero ellos no votan a capas, los que votan son sus parlamentarios. Y entonces comienza justamente lo que ya no tiene nada que ver ni con la ministra, y no tiene nada que ver con el viaje, ni con la ley 28344, ni el artículo 102 de la Constitución, nada de eso, presidente. Aquí comienzan otro tipo de intereses que se ponen en la mesa. ¿Quieres mi voto? ¿Cuánto cuesta mi voto? Doy para que des. Y no hablo de dinero, presidente, eso sería demasiado burdo. Aquí estamos hablando de intereses políticos. Intereses políticos cuyo pago se cobrará públicamente, porque todos veremos en los momentos precisos cómo es que se pagará el voto que ahora se obtendrá. De eso, presidente, nadie podrá refutarlo, porque los hechos lo demostrarán. Y yo no voy a ofender, porque con la verdad ni ofendo ni temo. Así que seamos claros, presidente. Estamos entre un hecho político en el que quienes creemos en la lealtad de los principios constitucionales sustentamos un punto de vista, aunque pueda ser doloroso, en función de asumir una responsabilidad de una ministra que violó la ley, que ninguneó al Parlamento, que 6 días antes de que se produjera una cita en un lugar distinto al destino que señala la ley, sabiendo que iban a estar en ese lugar, optó la decisión de ningunear al Congreso y no decirle nada. La prueba, el señor Ollanta Humala Tazo, que sale a decir, yo manejo la política exterior, nadie se mete, esto es un asunto mío, etcétera. Ajá, esto es un asunto de él. Y cuando tiene que venir a pedir permiso para salir del territorio nacional, ¿es asunto de él? O cuando él firma tratados internacionales y el Congreso se los tiene que ratificar, ¿es asunto de él? No, señor. No importa. Ya sabemos que ese no es el tema. El tema, presidente, pasa por los blindajes que se están armando aquí. El tema pasa por las prebendas que se van a dar aquí. El tema pasa por los anudamientos que se van a dar aquí. Y es verdad. Yo recuerdo que cuando el señor Ollanta Humala dijo, nosotros no somos ángeles guardianes de nadie, un congresista inteligente salió y dijo, pero nosotros sí somos los ángeles guardianes de sus ministros. Y estamos ante esa evidencia, pues. Ahora van a ser los ángeles guardianes de la ministra. Clarísimo. La prueba será en todas las sesiones de la Comisión de Fiscalización.
Cuando la bancada, ya sabemos cuál, empiece, como está haciéndolo ya, a ausentarse, a sabotear, a buscar que no haya quórum, a evitar los interrogatorios que le corresponden hacer a ya saben quién. Y después, cuando venga la votación, mirarán al techo, dirán yo no sé nada, no hay las pruebas, y el asunto pasa para las calendas griegas. Ya. Dele tiempo, por favor, para que culmine. No nos engañemos, pues, presidente. No nos engañemos. Aquí queda claro que vamos a estar ante la evidencia de un nuevo blindaje. Un blindaje que se anudará de manera indisoluble para los 2 años que vengan, en los cuales los ministros interpretarán que ya tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Y la propia bancada oficialista sufrirá las consecuencias. Porque los primeros que sufren las consecuencias cuando los ministros se vuelven soberbios son los parlamentarios del oficialismo, presidente. Porque ya las puertas de los ministerios las van a blindar con 4 llaves. Y la posibilidad del acceso que puedan tener los parlamentarios oficialistas, que ahora casi no la tienen, quedará muerta y sepultada, presidente. Porque el Ejecutivo habrá pisoteado al Parlamento. ¿De qué sirve un parlamentario oficialista, presidente? Si su voto está asegurado. Aquí ya las cosas están cantadas, las decisiones políticas están establecidas. Y por otro lado, la bancada accesitaria, la bancada bisagra, o las bancadas bisagras, debo decir más bien. Dele tiempo para que culmine, por favor. Culmine, una bancada que yo he aludido permanentemente y que sabe a cuál me refiero, pero hay 2 bancadas más que están ahí, ¿no? Que también se sienten bisagras, hasta físicamente están en un ambiente bisagra. ¿Y esas qué van a negociar? ¿Cómo van a justificar? A lo mejor la contratación de un personal, a lo mejor una comisión, a lo mejor un espacio o una prebenda. No hay justificación, pues, presidente, porque si el oficialismo y la oposición estamos de acuerdo, dadas todas las versiones, de que aquí ha habido una violación de la ley, nadie podrá justificar que no ha habido violación de la ley y por eso está en contra de la censura. No, señor. Eso se sabrá tarde o temprano. Es lo único que queda por decir. Cualquier tipo de contubernio que aquí se esté pactando, señor presidente, se sabrá. Y serán los electores los que repudiarán a quienes hacen de la política un vil comercio y un negociado, presidente. Gracias. Congresista Julia Tevez, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Creo que es importante, queridos colegas, de que aquí no existe una sola bancada. Aquí existen 8 bancadas parlamentarias y creo que se merecen el respeto. Hasta el momento hemos escuchado seria afectación a muchas de las bancadas y creo que lo que hay que llamar, señor presidente, es a la cordura y al respeto de las demás bancadas, porque no están actuando de manera autoritaria como en los tiempos del pasado nos hiciera recordar la historia. Y en primer término, señor presidente, de acuerdo a la interpretación del artículo 102, inciso 9 de la Constitución, que ahora sí existe en el artículo porque en el pasado no existió y violaron muchísimo la ley y se fueron y cambiaron de rumbos y de rutas, viajes de placer que no conllevó a un trabajo serio y responsable por nuestro país. Y a los criterios de unidad de la Constitución, de corrección funcional, de criterios literalmente como están expresados, el Congreso de la República tiene la atribución de autorizar al presidente de la República la salida y establecer el plazo máximo de retorno. En esos plazos, señor presidente, el presidente Ollanta Humala ha respetado todos los plazos y ha delimitado imperativamente los destinos del viaje, los objetivos y los motivos. Y en ese sentido no hay vuelta que darle, sino incomodar, fastidiar y ser intolerantes, o en todo caso manifestar de que aquí está habiendo intención de distraer al país. Y no debemos distraer porque hay cosas más importantes que en este momento debe el país estar enterado de todas las informaciones. Y creo que al dedicarnos a temas más importantes, hay muchos políticos que han apoyado la decisión saludable de no apoyar esta censura con una ministra que nos tienen ya acostumbrados muchas bancadas a pedir en todo momento interpelaciones y en todo instante las famosas censuras.
Así no se garantiza la gobernabilidad, así no se garantiza los destinos de un país, así no se garantiza el crecimiento económico y responsable que debe tener nuestro país en este momento, señor presidente. Y eso no es inclusión social, y así no estamos trabajando por los más pobres del país. Y en ese sentido, señor presidente, hay que analizar de que dentro del viaje que realizó nuestro presidente no ha sido un pecado mortal, como muchos en este momento quieren acusar, si fue o no fue el error o la culpa de la ministra de Relaciones Exteriores. Hay aquellos pecadores mortales que sí en este momento están pagando condena y están en los lugares que corresponde. Y en ese sentido, el itinerario que contempló desde el comienzo que el presidente de la República se trasladara en vuelo comercial de Lima a París el 2 de octubre y volviera de esa ciudad a Lima en vuelo comercial, para el viaje de retorno, señor presidente, desde un inicio se consideró que la noche del 7 de octubre partiera de Bali en la misma ruta de ida y avión presidencial. Y estaba previsto que la mañana 9 de octubre tomara vuelo comercial de París a Lima. La ministra de Relaciones Exteriores dijo que el 2 de octubre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia le planteó a la Cancillería peruana que Humala se encontraba con Holland antes de emprender su viaje de regreso al Perú. Entonces fue una entrevista y no una visita de Estado. Fue en ese sentido que se ha tratado de aprovechar muchos el paso por París. Y eso no lo podemos permitir, señor presidente, porque el país, los ciudadanos, ya en este momento están claros de que quienes quieren desestabilizar a nuestro país. Y de acuerdo a nuestra Constitución, la Presidencia de la República vaca por dos aspectos, señor presidente: salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado, cosa que queda totalmente desestimado en este momento porque se ha cumplido. Otra causal de vacancia contiene salir del territorio sin autorización y dentro del plazo. Por lo tanto, estamos hablando de dos aspectos importantes que no se ha incumplido. Y mucho se ha recordado esta semana en todos los medios la historia peruana de dos ejemplos de una circunstancia que debemos de recordar y que muchos, inclusive expresidentes, renunciaron por fax y se les vacó por permanente incapacidad moral, que así lo han en este momento muchos medios de comunicación mostrado. Y entonces el señor presidente Ollanta Humala, desde luego, ¿es causal de una vacancia presidencial? No, señor presidente. Si la conducta prescrita constitucionalmente es que el presidente de la República debe salir del territorio nacional, solo si cuenta con el permiso del Congreso y retornar dentro del plazo. Por favor, dele un minuto para que culmine. Por lo tanto, señor presidente, nuestro presidente, que merece el respeto de todos los peruanos, ha cumplido dentro de los plazos establecidos y no nos aprovechemos del tema. Me ha pedido una interrupción el congresista Rubén Condori, señor presidente. Congresista Condori, tiene usted la palabra. Sí. Presidente, gracias. Quiero interpretar esta ley 28344 en su artículo 4 y el 5. Yo quiero distinguir ahí tres momentos de la autorización. Uno, una autorización ex ante, donde se dice que debe contener la siguiente información: destino, objeto y días. Esa es la autorización que da el Congreso. Hay un proceso, el durante, y dice: cuando el presidente se encuentre de viaje en el exterior y requiera ampliar el plazo concedido, se está refiriendo básicamente al plazo, no se está refiriendo al destino ni al objeto. La ley precisa y habla esencialmente de los días. Y en el artículo 5 se habla de un control ex post. Dentro de los 30 días, el presidente del Consejo de Ministros presenta un informe sobre el cumplimiento de los objetivos del viaje, la relación de actividades, etcétera. Congresista, culmine, por favor. Son tres momentos que tenemos que distinguir: ex ante, proceso, ex post.
y cada uno tiene sus mecanismos de control. Debemos entender y tener una buena lectura en el contexto que corresponde a esta ley. Muchas gracias, presidente. Congresista Julia Tevez, culmine, por favor. Señor presidente, me pide una segunda interrupción al congresista Santiago Castañaduy. Congresista Castañaduy, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Tevez. Presidente, yo creo que es bueno recordar a la representación nacional algunos temas de derecho constitucional para ver o para determinar si realmente había una infracción a la Constitución o la ley. Y el primer tema, señor presidente, que tenemos que aclarar es que justamente le corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior. Y así se encuentra normado expresamente en nuestra Constitución en el artículo 118, numeral 11. Y eso proviene justamente, señor presidente, porque el presidente de la República dentro del Estado peruano tiene dos funciones, el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Por eso la atribución de dirigir la política exterior le corresponde. Cuando la ley 28.344 señala que en la petición de autorización de viaje que formule el presidente del Congreso de la República señala que debe indicarse el destino del viaje, el objeto del viaje y los días en que estará ausente, cuando se refiere a objeto del viaje simplemente tiene que decirle a dónde va, a qué va. Acá no tiene que precisarse la agenda, acá no tiene que decirse con quién se va a reunir, qué tema van a tratar, porque eso corresponde justamente al presidente de la República. Por favor, dele tiempo para que culmine. Muchas gracias, presidente. Entonces, presidente, el objeto del viaje no se refiere a que el presidente diga exactamente cuál va a ser la agenda. No se refiere con quién se va a reunir y qué temas va a tratar con las personas que se va a reunir, porque sería excesivo, sería inconstitucional la norma. Entonces no podemos interpretar una norma que nos conduzca a su inconstitucionalidad, porque la política exterior la dirige justamente el presidente de la República, y lo que ha hecho el presidente de la República es eso, dirigir la política exterior, tener las conversaciones que ha tenido, y lo único que ha solicitado es la autorización, pero de los viajes de destino. Y los viajes de destino, señor presidente, como todos sabemos, fueron Tailandia e Indonesia. Francia, París, era escala técnica, porque como todos sabemos, señor presidente, un viaje de Lima hasta el Asia dura 24 horas. No hay avión que tenga la autonomía suficiente para que pueda desplegar, digamos, un viaje sin interrupciones. Y justamente en esta parada técnica, en este itinerario que no es punto de destino, es que el presidente de la República, Ollanta tuvo conversaciones con su homólogo francés. Por favor, congresista Julia Tevez, culmine, por favor. Señor presidente, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado, a la bancada nacionalista y a los congresistas que en este momento tienen mayor preponderancia a garantizar la gobernabilidad, en ningún momento debe de haber intención de poder dislocar las relaciones que debe haber entre el legislativo y el ejecutivo. Nuestra intención es trabajar de la mano juntos por los más pobres del país. No se ha incumplido, no se ha infringido la Constitución, por lo tanto, aquí no hay vuelta que darle ni estar incomodando a ministros y ministras, menos cuando se trata de una mujer que está trabajando de una manera limpia, transparente y objetiva por un país responsable y por garantizar la política exterior. En este sentido, señor presidente, la bancada nacionalista y otras bancadas que son sensatas, prudentes, ven como resultado de que la censura no va más, señor presidente. Congresista Lourdes Alcorta, tiene usted la palabra hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. Yo creo que esta reunión convocada el día de hoy para tratar el tema de la censura realmente ha sido completamente innecesaria. De más, creo que por la falta de reflexión y reacción del Ejecutivo. ¿Qué le costó al Ejecutivo? ¿Qué le costó al Ejecutivo regularizar las cosas como corresponden? ¿Qué le costó caminar derecho, como dice la señora Nadine Heredia? Nadie está discutiendo, ni está en el debate, quién dirige la política exterior, el presidente de la República. No está en discusión ni en debate el presidente sale o no sale del país. No está en discusión nada de eso. El presidente de la República podía haber salido de la PEC
con toda tranquilidad, con el tiempo necesario, y mandar un comunicado porque sí, en la reunión de la PEC podía haber sido invitado por el presidente Hollande, por el de Italia, por el rey de España, por cualquiera, y haber mandado un comunicado diciendo simplemente que pide una extensión al Congreso de la República, que en vez de parar en Ámsterdam, parará en París en una reunión con el presidente Hollande, luego pasará a visitar al Papa, que le regalará un rosario, y luego se tomará un té con el rey de España. Por lo tanto, llegará el día 15. No hubiera pasado nada. A ese extremo quiero ir del ejemplo. No hubiera pasado absolutamente nada. Lo que no se puede, porque definitivamente si se pasa por un permiso del Congreso, este tiene que respetarse. Lamentablemente, la primera vicepresidencia ha tenido que comerse el sapo, realmente, porque no le corresponde a ella para nada hacer la justificación de una falta de reacción del Ejecutivo, tan simple como comunicarle al Congreso de la República que el presidente pide una extensión de su regreso porque el presidente Hollande lo ha invitado para tal día. Termina su APEC perfectamente, regresa, duerme tranquilo y hubiera regresado en paz sin ningún problema, no estaríamos sentados acá. Eso tienen que corregirlo porque eso no se puede repetir. ¿Tanto le cuesta al gobierno reconocer algo así? Cualquier otro gobernante ya hubiera volteado el pastel. No estaríamos en esta discusión, en esta pérdida de tiempo inútil e innecesaria por la falta de reacción, por la falta de experiencia. El congresista Josué Gutiérrez, con todo el propósito que obviamente está en la posición de defender, ha dicho que la canciller está con una serie de embajadores y que el tema es La Haya. No se olviden que este gobierno mandó a su casa a toda una promoción de excelentes embajadores, cuando le faltaban 1 o 2 años a cada uno. Una gran promoción, que parte de ellos son los que han llevado el tema de La Haya. No es la primera vez que Cancillería comete un error, es la enésima vez que Cancillería comete el error y no son capaces de reconocer, no está bien manejada la política exterior del presidente. Y yo lamento esta situación porque no le hace bien ni a la clase política, ni al canciller, ni al presidente de la República, ni a nosotros. Pero es una pérdida de tiempo por una falta de humildad, reflexión, de gesto político. Decir abiertamente y llamar al presidente del Congreso para extender, no hubiera ni siquiera necesidad de habernos convocado, lo hubiéramos regularizado. Porque el presidente tiene derecho, y yo soy una de las personas que digo que si el presidente de la República quiere salir de viaje en el avión presidencial porque va al matrimonio de un amigo, hay que darle el permiso. Es el presidente de la República, tiene derecho a ese espacio familiar y tiene derecho a esa privacidad y tiene derecho a hacer el uso del avión presidencial, aunque sea para un tema personal. Por lo tanto, esta situación, donde yo entiendo la bancada del nacionalismo, que en el periodo anterior le negó al presidente García salir N veces, es verdad. Pero yo lamento que tengan que dar la cara la vicepresidenta que no le corresponda, se ha comido el sapo. Como corresponde, no le queda otra alternativa. Y el presidente del Consejo de Ministros, que de repente él era la persona encargada. Esto se ha sabido con mucho tiempo, está colgado en la página web